Muchas gracias a los organizadores y a la cátedra por invitarme. Yo soy economista y, por lo tanto, mi visión de la reforma y del análisis de la reforma no va a ser jurídico. En la sala hay personas que saben mucho más que yo, sino que voy a hacer un planteamiento fundamentalmente dirigido a los aspectos económicos de la reforma y a los objetivos que yo creo que tiene que tener una reforma laboral como esta. He dejado en unos boletines del Observatorio de la Negociación Colectiva de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, el último, donde precisamente hay una adenda que se explica la reforma laboral. Aunque lo he hecho yo, no hay juicios de valor porque, claro, en este momento no sería ya vocal asesor de la Comisión Consultiva. Me he limitado a describir la reforma. La valoración sí que la voy a hacer aquí, ahora. Bueno, el mercado de trabajo español tiene dos problemas fundamentales, que es, en primer lugar, el fortísimo incremento del paro que se ha producido desde el inicio de la crisis a finales de 1997 y la tasa de paro que es la más alta de toda la Unión Europea, el 24,4 según la EPA del último trimestre, del primer trimestre de este año, cuando la de la zona del euro y la de la Unión Europea es en torno a 10,9, 10,9. Es decir, que es más del doble de la tasa de paro de la media europea. El paro ha aumentado en casi 3.900.000, 3.847.600 desde el tercer trimestre del año 2007, que es cuando se inicia la crisis. Yo creo que antes he dicho 1997, pero 2007. Y se ha triplicado el nivel de paro y se ha triplicado también la tasa de paro, desde el 8%, que era entonces, al 24,4% ahora. Es decir, que prácticamente 1 de cada 4 activos está en paro. Y además este fuerte crecimiento del paro que se ha producido desde el inicio de la crisis, lo que nos explica es la importancia del paro cíclico, del paro, es decir, el paro lo podemos dividir en dos componentes, uno estructural, que es muy difícil de bajar, y otro que está claramente relacionado con la evolución de la economía, que es lo que se llama el paro cíclico. Si en el tercer trimestre del 2007 la tasa de paro era el 8%, cuando la economía crecía mucho y apenas había paro cíclico, pasar del 8 al 24%, 24,4%, prácticamente todo ese incremento es paro cíclico. Aunque es verdad que el paro estructural ha podido aumentar un poco, y ha podido aumentar porque daros cuenta que en los primeros trimestres de la crisis menos de la cuarta parte era parados de larga duración y ahora la mitad de los parados son parados de larga duración, que llevan al menos un año en paro. Esto puede producir un aumento en el paro estructural porque una parte importante de este contingente puede dejar de ser elegido por parte de los empresarios y eso haría que el paro estructural haya subido algo. Pero vamos, yo creo que podemos dividir ese 24,4% entre un 9, 9,5 paro estructural y el resto, un 15% aproximadamente, paro cíclico. El otro problema que tiene el mercado de trabajo, aparte del paro, es la tasa de temporalidad, es decir, la dualidad del mercado de trabajo. La tasa de temporalidad ha bajado como consecuencia de que la crisis se ha centrado en el empleo temporal, es decir, sobre todo al principio, el empleo temporal ha disminuido mucho más que el empleo indefinido por la crisis inmobiliaria, por la crisis del sector de la construcción, donde la mayoría de los asalariados son contratados temporalmente. Pero antes del inicio de la crisis éramos el país primero, ahora somos el segundo después de Polonia, de toda Europa, y teníamos una tasa de temporalidad. La tasa de temporalidad la podemos definir como el porcentaje de asalariados con contrato temporal, y antes de la crisis, superábamos el 30%. Estos son dos problemas fundamentales que tiene el mercado de trabajo español y que lo diferencia claramente de la mayoría de las economías europeas. Pero además de estos dos problemas, tiene una característica el mercado de trabajo español y es las fortísimas fluctuaciones que tiene el empleo. El empleo en España es muy fluctuante.
crece muchísimo en las expansiones. En todo el periodo que va desde 1997 a 2007, en esos 10-11 años, el mayor crecimiento de empleo de toda la Unión Europea se produce en España. Y disminuye muchísimo en las recesiones, como consecuencia de la importancia de ese paro cíclico. O sea, el empleo es muy fluctuante, es enormemente fluctuante en la economía española. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser tan fluctuante el mercado de trabajo en España, el empleo? Pues, en primer lugar, por algo que no tiene que ver con la regulación legal, con la regulación del mercado de trabajo, que es con el modelo productivo. Con el modelo productivo de la economía española, que es un modelo productivo centrado en actividades muy procíclicas, muy de carácter estacional o temporal, como puede ser la construcción y el turismo, y además, pues el nivel tecnológico es inferior a la media europea, inferior, por ejemplo, a un país como Alemania, y el grado de competitividad de la economía española que se deriva de ese modelo productivo es bastante perjudicial. Esto por un lado, el modelo productivo. Pero además del modelo productivo, lo que ocurre en España es que la elasticidad empleo-producción, es decir, el incremento relativo del empleo dividido por el incremento relativo de la producción, es muy alta. La elasticidad empleo-producción en España es muy alta. Cuando en la media europea está en torno a 0,5, en España es el 1,5. Es decir, es prácticamente el triple. Es decir, que además de que el PIB español es bastante fluctuante, más que la media europea, como consecuencia del modelo productivo que tiene, además de que fluctúa mucho el PIB, las fluctuaciones del empleo son mucho mayores como consecuencia de esa elevadísima elasticidad empleo-producción. Es decir, el empleo en España es muy sensible a la producción, más que la media europea. Más que la media europea, un triple. Elasticidad empleo-producción aproximadamente 1,5, cuando en la Unión Europea es el 0,5. ¿Y a qué se puede deber esta alta elasticidad empleo-producción? Pues yo creo que a dos cuestiones fundamentales. Una, la dualidad del mercado de trabajo, es decir, la importancia que tiene la temporalidad. Durante las expansiones es muy fácil contratar y durante las recesiones es muy fácil extinguir el contrato. Y luego, además de la dualidad del mercado de trabajo, tenemos el problema de que en España la flexibilidad interna de las empresas está bastante limitada, sobre todo, por ejemplo, reduciendo la jornada laboral cuando hay crisis, cosa que es lo contrario que ocurre en Alemania. Es decir, que esto, la dualidad del mercado de trabajo y la dificultad para la flexibilidad interna de las empresas, es lo que explica que las empresas ajusten su situación a los cambios económicos vía empleo, en vez de otros países que lo hacen por otros mecanismos, por ejemplo, vía reducción de la jornada laboral o de modificación de otras condiciones de trabajo. Este es el panorama y entonces lo que ocurre es que en estos momentos en que la obsesión es la austeridad y las políticas de crecimiento económico están totalmente al margen, unas políticas de austeridad como las que está implementando el gobierno español en estos momentos, pues lo que provoca es más recesión, en contra de lo que muchos teóricos de la economía dicen, que los ajustes iban a conllevar una mejora de la confianza y de las expectativas de las empresas y una reducción de la prima de riesgo. Está ocurriendo lo contrario. Las expectativas, la confianza no está mejorando y la prima de riesgo no disminuye, porque además hay otros elementos que nos llevan a la incógnita, a la incertidumbre, como por ejemplo muchas de las partidas del proyecto de presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno, que no son creíbles. No es creíble el equilibrio del déficit cero en el presupuesto de la Seguridad Social, cuando están disminuyendo las afiliaciones y cuando están disminuyendo las cotizaciones y cuando han pintado infravalorando la cuantía de
de las pensiones de jubilación. No es creíble cuando está aumentando la prima de riesgo lo que han pintado de deuda pública. No es creíble una reducción de las prestaciones por desempleo en 1.500 millones de euros cuando el paro está aumentando al ritmo que está aumentando. Y esa no credibilidad no solo me llega a mí, le llegan a los europeos, a la Comisión Europea, a los mercados, y de ahí la incertidumbre. Y además, resolver el problema del paro es imposible si no hay un crecimiento de la actividad económica, que estamos muy lejos de él, porque hay que darse cuenta que en el programa de estabilidad que presenta el Gobierno se llega, en el mejor de los casos, a menos del 1,5 en el año 2015. Y en estos momentos, para que la economía reduzca de forma persistente e intensa el nivel de paro, sería necesario, según los cálculos míos y de otros economistas, un crecimiento del PIB en torno al 2,5%. Y el Gobierno ha previsto un descenso del PIB del 1,7%. Entonces, no es de extrañar que nos encontremos con 5.639.500 parados en el primer trimestre del año 2012, y esto, si las cosas siguen así y no parece que se puedan remediar, pues vamos a superar, yo creo que ya los 6 millones a finales de este año, en la cifra de la EPA del cuarto trimestre del año 2012. Entonces, además del crecimiento de la actividad económica, para resolver esos problemas que tiene el mercado de trabajo español y las características de la fuerte fluctuación, de la fuerte inestabilidad del empleo, pues hay algunas cosas que hay que hacer. Cambiar el modelo productivo. Desde hace 4 o 5 años todos los gobernantes dicen vamos a cambiar el modelo productivo, sí, pero no se está haciendo absolutamente nada por cambiar el modelo productivo, y de hecho pues se reduce, se ajusta en unos 700 millones de euros, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo, con lo cual cada vez nos alejamos más. Luego hay que cambiar poco a poco, porque esto no se puede cambiar drásticamente, el modelo productivo, pero en cuanto a la normativa laboral, yo creo que quedan cosas que hacer. Una es terminar con la dualidad del mercado de trabajo, o reducirla de forma sensible, la dualidad del mercado de trabajo. Y la otra es facilitar la flexibilidad interna de las empresas. Pero tampoco tiene mucho sentido que se favorezca la flexibilidad interna de las empresas al mismo tiempo que se facilita la flexibilidad externa de las empresas vía salida, vía despido. Si el Gobierno está diciendo en la exposición de motivos que la flexibilidad interna es para evitar el despido, ¿cómo es que en la misma norma se abarata y se facilita enormemente el despido? Esto es una contradicción difícilmente de resolver. Esta reforma, yo he escrito un artículo que está en la página web de la Asociación Española de Economistas del Trabajo, que lo llamo otra vuelta de tuerca. Pero yo creo que en realidad esto es más que otra vuelta de tuerca, porque es verdad que va en la dirección de las últimas reformas que hizo el partido, los dos gobiernos últimos del gobierno socialista, la de 2010 y la de 2011, pero va mucho más allá, porque yo creo que aquí se produce un cambio cualitativo que afecta a la relación del poder dentro de las relaciones laborales y dentro de la empresa, a la que no se había acercado ni de casualidad las reformas laborales de los dos últimos gobiernos socialistas. Hay un cambio cualitativo trascendental, fundamental desde mi punto de vista. Pero las dos reformas del Partido Socialista y esta reforma reciente del Partido Popular tiene, desde mi punto de vista, tres problemas graves. Tres problemas graves que yo creo que es lo contrario de lo que tendría que haber en una reforma laboral. En primer lugar, es una reforma laboral que se ha aprobado sin consenso con los interlocutores sociales, sin consenso social. No solo es que se haya aprobado sin consenso social, que en este caso ni se ha informado a los interlocutores sociales de la reforma laboral, ni se ha informado. Y además con un agravante, que días antes de la reforma laboral, justo el 25 de enero, la reforma laboral entra en vigor el 12 de febrero,
pues pocos días antes, el 25 de enero, los sindicatos UGT y comisiones obreras suscriben un acuerdo, el segundo ANC, el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, con la COE y con la CEPIME, donde hay unos cambios, yo creo, fundamentales en la dinámica de la negociación colectiva. Por ejemplo, aceptan los sindicatos una moderación salarial que supone una pérdida de poder adquisitivo, por lo menos durante 2 años, muy importante. También hay cambios de orientación en cuanto a la estructura de la negociación colectiva, en cuanto a los descuelgues y en cuanto a la flexibilidad interna. Ninguno de los cambios que incluye este segundo ANC son incluidos ni remitidos para nada en la reforma. La reforma ignora, yo creo, el segundo ANC, aunque se hable de ella en la exposición de motivos. Este para mí es un problema fundamental, sobre todo cuando la reforma afecta a la negociación colectiva, que la negociación colectiva depende de la autonomía de las partes. ¿Cómo se puede hacer una reforma de la negociación colectiva con el desacuerdo de los interlocutores sociales, sobre todo con la radical oposición de los sindicatos? Este para mí es un problema que, repito, que no solo incumbe a esta reforma, sino también a las dos anteriores del PSOE. El segundo problema es que una reforma laboral de esta naturaleza tiene mucha dificultad de que pueda desarrollarse de forma eficaz en plena crisis económica. Porque si aquí hay alguna medida que favorece la contratación, pero otras medidas que favorecen el despido, en la situación de crisis las medidas de contratación no van a funcionar en su plena potencialidad. Las que sí, en cambio, pueden desarrollarse en su plena potencialidad son las que facilitan el despido. Es decir, que una reforma laboral en la que se facilita y abarata el despido como esta, y en la que hay una debilitación enorme del poder de la relación de poder dentro de la relación laboral y una debilitación de la negociación colectiva, pues las consecuencias yo creo que van a ser bastante importantes. Y el tercer problema que tiene esta reforma y las dos anteriores es que las reformas laborales por sí solas no crean empleo ni reducen el paro. Y menos una reforma laboral como la que yo estoy planteando, de reducir la dualidad del mercado de trabajo y de aumentar la flexibilidad interna de las empresas, sobre todo en materia de duración de la jornada. Por lo tanto, estos tres problemas que, repito, que también se planteaban en las reformas anteriores, son obstáculos muy difíciles de superar para la situación actual. Entonces, analizando brevemente, porque esta introducción me ha llevado ya mucho tiempo, yo voy a agrupar a las medidas de la reforma laboral de una forma bastante diferente a como la agrupa el Gobierno en el Real Decreto Ley, porque yo cuando leí la primera vez el Real Decreto Ley me despistó enormemente la forma que tenía de agrupar, ¿no? Porque, claro, es muy significativo que el ministerio anterior, que se llamaba de Trabajo, ahora lo llaman de Empleo, y el primer grupo de medidas se llaman para favorecer la empleabilidad, ¿no? O sea, esto de la empleabilidad, yo como economista me cuesta mucho entenderlo, y supongo que a los jurídicos, a los expertos en derecho también, que están más acostumbrados a términos como relaciones laborales, condiciones de trabajo y otra cosa. Bueno, pues yo lo voy a agrupar de forma distinta y lo voy a agrupar en 4 tipos de medidas. La primera, las medidas que tienden a reducir, según la exposición de motivos, que tienden a reducir la dualidad del mercado de trabajo y a favorecer la flexibilidad externa. En tercer lugar, las medidas que van dirigidas a favorecer la flexibilidad interna de las empresas. En tercer lugar, las medidas relacionadas con la negociación colectiva. Y en cuarto lugar, porque además me parece que son las menos relevantes, aunque también tengan su importancia, las que el Gobierno trata en primer lugar, es decir, las de empleabilidad. Bueno, en primer lugar, reducción de la dualidad del mercado de trabajo y aumento de la flexibilidad externa de las empresas. Yo
me encuentro con un primer problema. Mis compañeros economistas, el 90% de ellos, por ejemplo, todos los que se agrupan, que son mucho más importantes que yo, en esto que se llama FEDEA, pues están hablando continuamente de que uno de los problemas fundamentales que tiene el mercado de trabajo español es la falta de flexibilidad externa. ¿Cómo es posible que España tenga un problema de flexibilidad externa si el empleo está fluctuante? ¿Cómo es posible que haya un problema de flexibilidad externa si el empleo, cuando hay expansiones y se necesita empleo, crear empleo, aumenta muchísimo? Y cuando las empresas necesitan disminuir el empleo, necesitan despedir, necesitan finalizar, extinguir el contrato de trabajo, el empleo disminuye más que en ningún país. Entonces, yo creo que aquí hay algo que no casa. Yo creo que España no tiene un problema de flexibilidad externa. Otra cosa distinta es que haya una asimetría entre la flexibilidad externa de entrada, la contratación, y la flexibilidad externa de salida, el despido. Y que haya habido un problema muy importante desde la Ley 45/2002, que el Gobierno aprobó una forma de despido, el llamado despido exprés, que consiste en que el empresario puede reconocer el despido improcedente, pagando, depositando en plazo de 48 horas la indemnización por despido improcedente, y que eso lo que ha hecho es que despidos con causa económica, se hayan canalizado hacia el despido improcedente y haya encarecido la cuantía del despido. Esto sí que es un problema, pero yo creo que no es un problema la falta de flexibilidad externa. Bueno, pues primero vamos a empezar con la dualidad. La reducción de la dualidad. En realidad, en la reforma laboral, salvo la recuperación de la supresión del encadenamiento de contratos temporales con un mismo trabajador, que se recupera para el 1 de enero del 2013, cuando el gobierno socialista, el último gobierno socialista, lo había suprimido esta posibilidad había eliminado la posibilidad de prohibir el encadenamiento de la contratación temporal hasta el 1 de septiembre del año 2013, es decir, hay un adelanto de 8 meses. Salvo esto, prácticamente no hay ninguna medida dirigida a reducir la contratación temporal, prácticamente ninguna. Hay una, que es el contrato indefinido de menores de 50 trabajadores, que ahora voy a tratarlo, pero veremos que, en mi opinión, este contrato, por mucho que se autodenomine de indefinido, tiene más las características de un contrato temporal que de un contrato indefinido. Pero quitando la recuperación de la supresión del encadenamiento, que se recupera 8 meses antes de lo que había establecido el gobierno socialista, no hay ninguna otra medida dirigida a reducir la contratación temporal. Por ejemplo, no hay ninguna a evitar la vinculación entre contratas y subcontratas y la contratación por obra o servicio determinado de carácter temporal, que este es uno de los problemas graves que tiene la dualidad del mercado de trabajo. No hay ninguna medida dirigida a reducir la diferencia de costes entre contratos temporales indefinidos distintas a la reducción del coste del despido. Por ejemplo, cosa que no se utiliza, se podía haber aplicado el tipo de cotización por desempleo de temporales indefinidos, aumentando la brecha, la diferencia de los temporales en relación con los indefinidos. Nada de esto se ha hecho. No hay, por lo tanto, ninguna medida dirigida a reducir la dualidad del mercado de trabajo. Las únicas medidas de flexibilidad externa que hay es favorecer y abaratar el despido y este nuevo contrato indefinido que se llama de emprendedores. Yo no veo en ningún lugar de la ley, por mucho que se diga en la exposición de motivos y por mucho que se esté defendiendo continuamente, que ese es un contrato para emprendedores. Es un contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, que hay prácticamente son el 98 o el 97% del total de las empresas del país. ¿Quiere decir que casi todas las empresas españolas son emprendedores ya?
no tiene sentido. Pero este contrato es muy similar a un contrato que se aprobó en Francia en el año 2005 y que se tuvo que retirar por un informe negativo de la OIT. Este contrato tiene una característica importantísima, que es que el periodo de espera se alarga hasta un año. En este periodo de espera de un año se puede despedir sin preaviso, sin causa y sin indemnización. Y cuidado, hay una cosa que a mí me parece tremenda, porque siendo indefinido no hay derecho a la indemnización si se despide durante el primer año, y en cambio los contratos temporales, todos menos el de interinidad, tiene una indemnización de 8 días de salario por año de servicio, que ahora son 9, y en el año 2015 van a ser 12, que se iguala a la indemnización por finalización del contrato, de los contratos temporales que se hacen a través de las empresas de trabajo temporales, que siempre ha sido de 12 días de salario por año de servicio. Es decir, que esto es una incongruencia tremenda, que un contrato que se llama indefinido no tenga indemnización por la finalización del contrato si se hace en el plazo de un año, y en cambio un contrato temporal, en la mayoría de los casos, sí que lo tenga. Luego, en este contrato hay montones de incentivos, montones de estímulos, que los máximos pueden durar hasta 3 años. Con lo cual, hasta que transcurra 3 años, este contrato es muy difícil de considerarlo como un contrato indefinido. Yo creo que es un contrato temporal, y además con unos problemas que, según algún experto en derecho de trabajo, pues roza hasta la constitucionalidad por este problema del despido dentro de un año del periodo de espera. Y luego tenemos el despido. Bueno, aquí hay una acumulación de medidas, todas dirigidas a abaratar y a facilitar el despido. Hay una que yo la he defendido antes, que en principio me parece positiva, lo que pasa que depende de en qué contexto se apruebe, que es la supresión del despido exprés. Es decir, es la supresión de la posibilidad de que el empresario reconozca el despido, que reconozca la improcedencia del despido, que esto es bastante tremendo, que reconozca la procedencia del despido, y como en la mayoría de los casos se le indemnizaba con 45 días de salario por año de servicio, que era el máximo legal, el máximo es el mínimo según el estatuto, pero es el máximo que normalmente se paga. Esto hacía que el trabajador ya no abandonara la posibilidad de recurrir judicialmente, etcétera. Y esto me parece bien porque se puede canalizar, cuando hay causa económica, hacia el despido por causas objetivas, económicas, tecnológicas, organizativas o de producción. El problema está en que, a la vez de hacer esto, se amplía enormemente las posibilidades del despido, sobre todo por causas económicas, al establecer que basta con una reducción, sin decir en cuánto tiene que ser esta reducción, de los ingresos o de las ventas durante 3 trimestres consecutivos. Esto, para mí, es una ampliación tan enorme que desnaturaliza la propia causa económica, aparte de que la reforma pues suprime, por ejemplo, unos párrafos que se refería a la finalidad que debe de tener el despido, y sobre todo suprime un párrafo que era bastante importante, que decía que el despido debía ser razonable, la razonabilidad del despido según las causas que había para esa extinción. Bueno, pues esto, para mí, insisto, desnaturaliza enormemente las causas para despedir, porque una empresa puede estar disminuyendo las ventas durante 3 trimestres consecutivos, pero la empresa seguir con unos beneficios, aumentando los beneficios tanto en nivel absoluto como en nivel relativo. Una de las enmiendas que presenta el propio Partido Popular es resolver un problema que era, vamos, de manual. Es decir, 3 trimestres consecutivos, pues en sectores como el comercio y sobre todo la hostelería,
pues por un problema de estacionalidad era una cosa evidente que después de septiembre se iba a producir. Entonces la enmienda lo que dice es que la disminución del ingreso o ventas durante 3 trimestres consecutivos será en términos interanuales, es decir, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, pero no resuelve el problema de la brutalidad de la medida desde mi punto de vista. Esto por un lado. Luego, por otro lado, claro, hay más medidas para facilitar y abaratar el despido. Se suprime los salarios de tramitación por despido improcedente en todos los casos, salvo que el empresario admita al trabajador despedido improcedentemente, le readmita, cosa que se da en casos excepcionales. En segundo lugar, se ha suprimido el contrato de fomento de la contratación indefinida que se creó en 1997 y que tenía una indemnización por despido de 33 días de salario por año de servicio con un tope de 24 mensualidades. Aquí hago una digresión porque a mí me resulta, si no fuera tan triste todo, hasta gracioso, ¿no? Porque en los días previos a la reforma laboral, tanto la COE como algún ministro, entre ellos el de Economía y Competencia y Competitividad, decían que había una gran proliferación de modalidades de contratación y que había que reducirlas. Bueno, pues lo que han hecho es crear el contrato que llaman de emprendedores, y suprimir otra, el contrato de fomento de la contratación indefinida. Pero el número de modalidades queda igual. Luego, si había un problema de excesivo número de contrataciones, como dice además FEDEA, que por eso defienden el contrato único, pues aquí no ha habido al final una solución pareja. Además de suprimir el salario de tramitación, se reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días salario por año de servicio, dejándola en la del antiguo contrato que se ha suprimido, con un máximo de 24 mensualidades, se baja de 42 a 24 mensualidades. Y además con un problema de retroactividad parcial, es decir, que parte de los trabajadores que hubieran sido contratados anteriormente, cuando la indemnización por despido era de 45 y no de 33 días, ahora los servicios prestados con posterioridad a la entrada en vigor de la norma el 12 de febrero de 2012, se le computarán por ese tiempo que transcurra hasta el despido 33 y no 45 días. Y luego la otra cuestión que se suprime es la autorización administrativa en los despidos colectivos. Esto, claro, esta es otra forma de abaratar el despido. ¿Por qué? Porque en muchos casos, para llegar al acuerdo antes de la autorización administrativa, pues normalmente aumentaba la indemnización por encima de los 20 días de salario por año de servicio, que es el despido objetivo por causas económicas, hasta acercarse o incluso superar en muchos casos los 45 días de la indemnización anterior. Y tanto la supresión de la autorización como la flexibilización enorme de la causa económica del despido objetivo, yo creo que van a ser fuentes muy relevantes de judicialización del despido en nuestro país. Bueno, voy a ir ya más corriendo todo lo que pueda. Flexibilidad interna. Bueno, flexibilidad interna se modifica casi todo. Se modifica, también se suprime la autorización administrativa para las suspensiones temporales de contrato y para las reducciones de jornada. En flexibilidad interna se modifica casi todo. Se modifica la movilidad funcional, se modifica la movilidad geográfica, se modifica la posibilidad de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y se modifica el descuelgue. Voy a saltarme la movilidad funcional y geográfica, no porque no sea importante, sino porque no me da tiempo, y de la geográfica hablaré un poco cuando hable de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo
hay un cambio importante, relativamente importante, aunque, bueno, en muchas ocasiones por sentencias de tribunales ya se podía incluir la cuantía de los salarios, pero no estaba expresamente recogido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula estas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Pero hay otros cambios muy relevantes. En primer lugar, las causas, y estas afectan también a la movilidad geográfica. Y es que las causas que pueden ser, como las del despido objetivo, económicas, tecnológicas, organizativas o de producción, se dice que tienen que estar relacionadas con los problemas de competitividad, productividad u organización del trabajo de la empresa. Es decir, que las causas son absolutamente generales y absolutamente difusas. Y además desaparecen también las finalidades de la modificación de las condiciones de trabajo, que igual que en el despido aparecía en este artículo 41. Es decir, problemas de competitividad, problemas de productividad, problemas de organización, es decir muy poco y por lo tanto hacer muy genéricas y muy poco precisas las causas para modificar las condiciones de trabajo. Pero sobre todo cuando estas modificaciones, si no afectan a un convenio estatutario, se pueden producir unilateralmente por el empresario, es decir, que se puede modificar con una decisión unilateral del empresario. En el caso de que el trabajador no esté de acuerdo, pues puede rescindir el contrato, y en caso de que haya un problema de que la modificación de las condiciones de trabajo sean colectivas, pues se puede impugnar por la vía del conflicto colectivo. Pero aquí hay otro cambio importante, que es la diferencia entre modificaciones de las condiciones de trabajo individuales y colectivas, pues se hace un cambio ahí que benefician a las individuales, porque las colectivas van a ser menores que las anteriores al limitarse únicamente a las que superen el umbral del 10%, en la tabla esta del despido objetivo. Pero tiene una consecuencia muy importante, porque las modificaciones colectivas conllevaban un proceso de consulta que ahora, cuando sean individuales, no se van a producir. Y luego el otro cambio es que cuando afecte a un convenio colectivo, pues anteriormente se regulaban por el artículo 41, salvo las salariales, y ahora todas pasan al artículo 62.3, que es el que tradicionalmente ha regulado el descuelgue salarial, que era el único descuelgue que aparecía en este artículo 62.3. Ahora en el artículo 62.3 se puede descolgar todas las condiciones de trabajo, todas, no solo las salariales, sino todas las del artículo 41, hasta la de jornada laboral, que antes, cuando la modificación tenía carácter colectivo, no se podía modificar, y se añade una más, que son las mejoras que pueden aparecer en convenios colectivos de prestaciones sociales, por ejemplo, las mejoras en incapacidad temporal, que tanto se está hablando ahora. Por lo tanto, aquí hay una regulación diferente. Cuando se afecte a un convenio empresarial o de sector, porque anteriormente en el descuelgue salarial solo podía ser convenio de sector y no de empresa, y hay dos cambios fundamentales en el tema del descuelgue. Primero, las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero la definición de las causas económicas, al igual que se hace en el despido objetivo, se amplía enormemente. Y aquí se amplía todavía más que en el despido, porque una de las posibles causas económicas para el descuelgue son que haya una disminución de ingresos o ventas persistente, entendiéndose como persistentes cuando se haya producido 2 trimestres consecutivos, que era en el caso del despido objetivo. Y el siguiente cambio que se produce en el descuelgue, pues es uno que también tiene su importancia y su trascendencia, sobre todo pues para los que trabajamos en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, porque en el caso de que haya discrepancia, aquí no se puede resolver el problema unilateralmente como en el artículo 41,
pero si hay discrepancia hay que ir a resolverlo por mecanismos ad hoc que se establecen para resolver esas discrepancias. En la reforma de la negociación colectiva de 2011, el PSOE había establecido dos: las comisiones paritarias de los convenios o los procedimientos de arbitraje que establecieran los acuerdos interprofesionales estatales o autonómicos. Pues bien, si no se han utilizado estos dos procedimientos o utilizándose no se han resuelto las discrepancias, se llegará al arbitraje en el caso de que haya discrepancias, a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a las correspondientes autonómicas según el ámbito. El tercer grupo de medidas, no sé si estoy corriendo mucho, yo creo que ahora sí, pero bueno, prefiero que haya un poquito de posibilidades de coloquio. Yo me tengo que ir a las 8 menos 5, o sea que voy a intentar que haya por lo menos más de 30 minutos o 40 minutos de... las medidas que se dirigen a la negociación colectiva. Hay dos fundamentalmente, aparte de la del descuelgue, que también afecta a la negociación colectiva, porque es un descuelgue en relación con las condiciones pactadas en un convenio estatutario. Hay dos fundamentales. Uno es la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre cualquier convenio de ámbito superior. Bueno, esto en realidad ya existía en el Real Decreto Ley del año 2011, que reformaba la negociación colectiva y que aprobó el último gobierno socialista. Esta prioridad aplicativa de los convenios de empresa afectan a una serie de materias, como son los salarios, los complementos salariales, la jornada, las horas extraordinarias, la remuneración de las horas extraordinarias, etc. Y estaban ya reconocidas, pero con una cautela, y es que la norma del 2011 decía que tendrán prioridad aplicativa a los convenios de empresa, salvo pacto en contrario, en los acuerdos interprofesionales o convenios estatales o autonómicos. Quiere decir que si un acuerdo interconfederal como el que se firma a nivel nacional o un autonómico por los interlocutores sociales o el convenio sectorial de aplicación estatal o autonómico establecía algo en contra de la prioridad aplicativa, pues ya no habría prioridad aplicativa. Pero claro, lo que ha ido más allá, el nuevo Real Decreto Ley aprobado por el PP, es que no hay posibilidad de pacto en contrario. Es decir, que los acuerdos interprofesionales o convenios estatales o autonómicos no pueden disponer de lo previsto en esta norma. No pueden decir lo contrario de lo que dice la norma y, por lo tanto, ningún convenio ni ningún acuerdo interprofesional puede establecer nada sobre la estructura de la negociación colectiva que afecte a esta prioridad aplicativa. Luego, la prioridad aplicativa es algo que tiene verdad absoluta y el problema fundamental que tiene esto es que en España un 86% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y un 77% menos de 6 trabajadores. Y es muy difícil que en unas empresas tan pequeñas pueda haber un convenio de empresa de verdad entre empresarios y trabajadores. Y el segundo cambio fundamental en materia de negociación colectiva, bueno, es doble. Es la posibilidad, que esto es totalmente nuevo, la posibilidad que durante la vigencia de un convenio colectivo ese convenio se pueda revisar. Es decir, que si un convenio tiene una vigencia de 3 años, antes de que finalice esos 3 años, se puede revisar el convenio. Pero sobre todo, lo fundamental es la pérdida, el fin del principio de la ultraactividad. La ultraactividad era el principio que significaba que una vez terminado el periodo de vigencia del convenio, las cláusulas normativas del convenio seguían siendo aplicables hasta que se firmara un nuevo convenio, salvo que el convenio dijera lo contrario. Bueno, pues ahora lo que se dice es que cuando transcurra 2 años desde la denuncia del convenio, salvo pacto en contrario en el convenio, decaerá, perderá la vigencia del convenio y será de aplicación un convenio de ámbito superior si lo hubiere. Y si no lo hubiera, pues nada, el Estatuto de los Trabajadores y el contrato individual.
Esto significa que en muchos casos se va a tener que firmar convenios nuevos desde cero. Y esto significa que en muchos casos va a aumentar considerablemente la conflictividad social. Y el último paquete es el de la empleabilidad. Bueno, solo lo voy a citar porque quiero dar un poco mi balance, ¿no? La empleabilidad, pues hay cosas dirigidas a la formación, hay cosas dirigidas a la autorización como agencia de colocación de las empresas temporales. Se modifica el contrato para la formación y el aprendizaje con dos cambios para mí fundamentales. Uno es que se eleva el periodo de la edad máxima para contratación hasta los 30 años, hasta que la tasa de paro baje al 15%. Yo desde luego no lo voy a ver, pero quiero decir que claro, un contrato que en sus orígenes tenía como tope los 21 años, que luego se ha pasado a los 25 y que ahora un contrato para la formación de jóvenes sin ningún tipo de experiencia y sin ninguna cualificación se eleva hasta los 30, yo creo que es precarizarlo enormemente. Pero luego hay otra precariedad todavía mayor, si cabe, que es que se permite el encadenamiento de contratos para la formación y el aprendizaje en la misma u otra empresa para el mismo trabajador, siempre que sean actividades u ocupaciones diferentes. Hasta ahora estaba prohibido. Un trabajador solo podía tener un contrato para la formación en una empresa y ya no podía ser contratado en otra. Y esto sería, bueno, luego hay otra medida que a mí me resulta también incomprensible. Bueno, no incomprensible, entiendo el sentido de las cosas, pero me cuesta entenderlas, que es en los contratos a tiempo parcial, que se había suprimido en el año 1998 la posibilidad de horas extraordinarias, sustituyéndolas por las horas complementarias en los casos en que el contrato fuera indefinido. Pues ahora, sin alterar nada las horas complementarias, se permiten también las horas extraordinarias. Bueno, vamos a ver. En la exposición de motivos se dicen varias cosas, pero se dicen fundamentalmente que la reforma es completa y equilibrada. De forma muy rápida, no es completa, porque no se hace nada para resolver la temporalidad. No hay ninguna medida dirigida directamente a reducir la contratación temporal, por mucho que se diga que se establece un contrato nuevo de carácter indefinido, que ya hemos visto que nominalmente puede ser indefinido, pero en la realidad tiene todas las características para ser un contrato temporal. Un contrato temporal no causal, como los que había antiguamente hasta 1997, en que se suprimió, salvo para las personas discapacitadas. No es completa por este lado, pero tampoco es completa porque apenas hay políticas activas de empleo, por mucho que se hable de la empleabilidad, porque no hay medidas de verdad para fortalecer la formación profesional, sobre todo los parados. No hay medidas para fortalecer los servicios públicos de empleo, sino lo contrario, porque al generalizarse las empresas de trabajo temporal y reducirse las dotaciones presupuestarias para los servicios públicos de empleo que se va a hacer en este mare magnum de ajustes presupuestarios, los servicios públicos de empleo se van a ver debilitados. Por lo tanto, no hay auténticas políticas activas de empleo. Y en cuanto a que si es equilibrada o no es equilibrada, yo creo que más desequilibrada es imposible que sea una reforma, porque altera notable y sustancialmente la relación de poder en el seno de las relaciones laborales y en el seno de la negociación colectiva por una infinidad de medidas que las he ido diciendo. Pero es que además tampoco es equilibrado en cuanto a la reducción de la dualidad del mercado de trabajo y en cuanto a la flexibilidad externa, porque se fija fundamentalmente en la flexibilidad de salida y muy poco en la flexibilidad de entrada. Y porque también dice la exposición de motivos que uno de los objetivos fundamentales es flexiseguridad, y hay montones de medidas de flexibilidad, tanto de salida de despido como interna, pero apenas hay medidas que aseguren la situación del trabajador con políticas activas de empleo claras y rotundas. Y otra de las cosas que dice la exposición de motivos es que se va a facilitar la creación de empleo y la estabilidad del empleo. Yo creo que en una situación como esta, yo lo he dicho al principio, por la propia naturaleza de las medidas, por la insistencia
en facilitar y abaratar el despido, y porque apenas hay medidas, como he dicho varias veces, para reducir la contratación temporal, apenas se puede asegurar que se va a facilitar la creación de empleo y mucho menos el empleo estable. Y solo hay que ir al programa de estabilidad que acaba de aprobar el Gobierno, ¿no? Y solo una cosita para terminar, dos cositas para terminar. Una, por mucho que haya muchos economistas que digan que abaratar y facilitar el despido va a ser un mecanismo de creación de empleo y de reducción del paro, esto no es cierto. La propia OCDE, en sus informes sobre perspectivas de empleo, por ejemplo en el del 2006, pero en muchos de ellos, 1994, 1997, 2004 y 2006, nos viene a decir que no hay ninguna evidencia empírica contundente que nos pueda hacer llegar a la conclusión de que cuanto más fácil y más barato sea el despido, mayor va a ser la creación de empleo y menor va a ser el paro. Porque daos cuenta que la tasa de paro depende de dos fenómenos: de la probabilidad de entrada en el empleo y de la probabilidad de salida del empleo. Es verdad que facilitar el despido puede hacer a muchos empresarios que tengan menos incertidumbres y que contraten más porque vean que en el futuro, cuando tengan que despedir, lo van a hacer más fácil y más barato. Bueno, pero también es verdad que el abaratamiento del despido por sí solo ya abarata y el abaratamiento del despido de forma más inmediata que la contratación incide en la salida del empleo, incide en el despido. Y entonces esto depende de en qué fase económica nos encontremos. En las fases expansivas, pues es probable que afecte más a la entrada en el empleo que a la salida del empleo, pero en las fases recesivas ocurrirá lo contrario. Y en el conjunto del ciclo, que es lo que importa, el efecto es bastante escaso. Es cierto que sí que puede afectar a la rotación laboral y que puede afectar más a unos trabajadores que a otros, pero en media apenas afecta a la tasa de empleo y a la tasa de paro. Y la otra cosita que quería decir es que el propio Gobierno lo reconoce. Es decir, dice que la reforma laboral, y además lo dice como si fuera una cosa positiva, que con la reforma laboral se va a conseguir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios desde el año 2010, porque llevamos ya 2 años de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, 2010 y 2011, hasta el año 2015. Pero hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque es verdad que el salario influye en el coste laboral, es verdad, pero es que el salario tiene otra dimensión en la que se fijó Keynes, pero que los neoclásicos no se fijan, que es el salario como ingreso de los trabajadores y como generador de demanda. Y una pérdida de poder adquisitivo en un país como España, en la situación económica en la que está, hasta el año 2015, puede ser escalofriante para lo que puede ocurrir con la demanda interna. Muchas gracias.